7 turistas bajaron a una cueva en marzo del 2019. Solo 2 de ellos recuerdan lo que realmente pasó en las profundidades. Los otros 5 viven como si esas 4 horas jamás hubieran existido. Pero lo que encontramos 5 años después, en esa misma cueva, cambió todo lo que creíamos saber sobre la memoria humana y los secretos que la Tierra puede guardar. Si quieres descubrir qué secretos ocultan las profundidades y por qué algunos recuerdos simplemente desaparecen, quédate con nosotros en Ecos del Silencio, porque esta historia te va a perseguir mucho después de escucharla. La cueva de los susurros se alza como una herida negra en la montaña de Covadonga, Asturias. Durante décadas, los lugareños evitaban hablar de ella, susurrando apenas su nombre cuando la niebla descendía sobre los picos. No era una cueva cualquiera. Las paredes de piedra caliza, pulidas por siglos de agua subterránea, creaban un eco extraño que distorsionaba las voces hasta hacerlas irreconocibles. Los espeleólogos locales la conocían bien, pero había algo en su atmósfera que hacía que incluso los más experimentados sintieran una inquietud inexplicable. El 15 de marzo de 2019, un grupo de 7 amigos universitarios de Madrid decidió que sería el destino perfecto para su escapada de primavera. Llevaban meses planeando esta aventura, buscando algo más emocionante que las típicas vacaciones en la playa. Querían adrenalina, querían una experiencia que recordarían para siempre. No sabían que algunos de ellos efectivamente la recordarían para siempre. Elena Vázquez, de 23 años, estudiante de geología, había sido quien propuso el destino. Su fascinación por las formaciones subterráneas la había llevado a investigar durante semanas las cuevas más impresionantes del norte de España. La Cueva de los Susurros apareció en foros especializados como un lugar único pero perturbador, descripciones que solo alimentaron su curiosidad. Sus ojos verdes brillaban de emoción cada vez que hablaba de las estalactitas milenarias y los pasajes que aún no habían sido completamente mapeados. Junto a ella viajaba su novio, David Ruiz, estudiante de ingeniería de 24 años. Era el tipo de persona que necesitaba tenerlo todo bajo control, meticuloso hasta la obsesión. Había preparado una lista detallada de equipamiento, había estudiado los mapas topográficos y había contactado con guías locales. Su mochila contenía linternas de repuesto, cuerdas, cascos y hasta un GPS de emergencia. David no dejaba nada al azar, una característica que sus amigos encontraban tanto admirable como exasperante. Carmen López, de 22 años, estudiaba periodismo y veía en este viaje la oportunidad perfecta para un reportaje sobre turismo de aventura. Siempre cargaba con su cámara, una Canon que había sido regalo de sus padres y tenía la costumbre de documentar cada momento. Sus rizos castaños enmarcaban un rostro expresivo que cambiaba constantemente mientras observaba el mundo a través de su lente. Carmen tenía ese don de hacer que las personas se sintieran cómodas frente a la cámara, extrayendo historias y emociones con una naturalidad envidiable. Miguel Fernández, el bromista del grupo, estudiaba bellas artes y veía la vida como un lienzo en constante creación. A los 23 años, su humor irreverente y su capacidad para encontrar belleza en los lugares más inesperados lo convertían en el alma de cualquier reunión. Llevaba consigo un cuaderno de bocetos donde plasmaba todo lo que le llamaba la atención, desde las expresiones de sus amigos hasta los paisajes que encontraban en el camino. Su risa contagiosa había sido la banda sonora de innumerables aventuras del grupo. Ana García, la más reservada de todos, estudiaba psicología y tenía 22 años. Su interés por la mente humana la llevaba a observar constantemente el comportamiento de quienes la rodeaban,
algo que a veces incomodaba, pero que también la convertía en la consejera no oficial del grupo. Sus ojos oscuros parecían capturar detalles que otros pasaban por alto, y tenía la capacidad casi sobrenatural de detectar cuando algo no estaba bien con alguno de sus amigos. Pablo Martín, de 25 años, era el mayor del grupo y estudiaba medicina. Su personalidad protectora lo convertía automáticamente en el responsable de la seguridad de todos. Siempre llevaba un botiquín completo y tenía conocimientos de primeros auxilios que habían resultado útiles en más de una ocasión. Sus manos fuertes y su voz calmada transmitían una seguridad que tranquilizaba a todos, especialmente en momentos de incertidumbre. Finalmente estaba Javier Torres, de 24 años, estudiante de filosofía y el más espiritual del grupo. Tenía una fascinación particular por los lugares con historia, por los espacios donde las generaciones anteriores habían dejado su huella energética. Creía firmemente que ciertos lugares guardaban memoria, que las piedras podían absorber emociones y experiencias. Sus amigos se burlaban cariñosamente de sus teorías, pero secretamente admiraban su capacidad de encontrar significado profundo en experiencias aparentemente simples. La mañana del 15 de marzo amaneció gris y húmeda, con esa niebla característica del norte que parece absorber todos los sonidos. Los 7 amigos se habían alojado en una pequeña pensión en Cangas de Onís, y el plan era simple: desayunar, recoger el equipo adicional que habían alquilado localmente y dirigirse hacia la cueva antes de mediodía. La idea era pasar unas 4 horas explorando, tomar fotografías, hacer algunos bocetos y regresar a tiempo para una cena celebratoria. El dueño de la pensión, un hombre mayor llamado Sebastián, había intentado disuadirlos de ir a esa cueva en particular. «Hay otras cuevas más bonitas, más seguras», les había dicho mientras les servía el café. «La de los susurros tiene mala fama por aquí». Pero sus palabras solo aumentaron la curiosidad del grupo. Elena argumentó que precisamente por esa mala fama sería una experiencia más auténtica, menos turística. David respaldó su argumento con datos técnicos sobre la seguridad de las cuevas calcáreas. Los demás simplemente se dejaron llevar por el entusiasmo de los dos. El trayecto hasta la entrada de la cueva los llevó por senderos serpenteantes, donde los árboles centenarios creaban un dosel tan denso que la luz del día apenas lograba filtrarse. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de hojas secas bajo sus botas y el eco distante de algún pájaro solitario. La atmósfera tenía algo hipnótico que hacía que las conversaciones se fueran apagando gradualmente hasta convertirse en susurros. Elena iba en cabeza, consultando constantemente su GPS y deteniéndose para comparar las formaciones rocosas con las fotografías que había encontrado online. Su excitación era palpable. Cada pocos metros señalaba algún detalle geológico que consideraba fascinante. «Miren estas vetas de cuarzo», decía, tocando la roca con reverencia casi religiosa. «Tienen millones de años. Somos como bebés comparados con estas piedras». David la seguía de cerca, verificando el equipo constantemente. Había distribuido linternas frontales entre todos. Se había asegurado de que cada mochila tuviera agua suficiente y llevaba la cuerda principal enrollada sobre su hombro. Su naturaleza meticulosa lo tranquilizaba, pero había algo en el ambiente que no lograba identificar, una tensión sutil que parecía emanar de la propia montaña. Carmen documentaba todo con su cámara, capturando no solo el paisaje, sino también las expresiones de sus amigos. Había algo en sus rostros que le llamaba la atención, una mezcla de expectación y nerviosismo que no había visto antes. A través de su lente, notó que Miguel había dejado de bromear gradualmente.
que Ana observaba los alrededores con más intensidad de lo habitual, que Pablo revisaba su botiquín más veces de las necesarias. La entrada a la cueva de los susurros se reveló de manera súbita, como una boca oscura que se abría en la ladera de la montaña sin previo aviso. Era más grande de lo que esperaban, aproximadamente 3 metros de altura y casi el doble de ancho. Las piedras que rodeaban la abertura estaban cubiertas de musgo húmedo, que brillaba con una tonalidad verdosa casi artificial. El aire que emergía de las profundidades tenía un aroma particular, una mezcla de tierra húmeda, minerales y algo más que no lograban identificar. «Es extraño», murmuró Ana, deteniéndose a unos metros de la entrada. «No hay murciélagos. Todas las cuevas que he visitado tenían murciélagos cerca de la entrada». Era cierto. El silencio era total, sin el aleteo característico o los chillidos agudos que esperarían encontrar. Era como si la cueva fuera un espacio completamente estéril, vacío de vida. Javier se acercó a la entrada y colocó su mano sobre la roca. ¿Sienten eso?, preguntó cerrando los ojos. Es como si la piedra vibrara ligeramente. Los demás se burlaron suavemente, pero cuando se acercaron, varios admitieron sentir algo extraño, una sensación sutil pero innegable de movimiento, como si la montaña respirara lentamente. Elena encendió su linterna y dirigió el haz hacia el interior. Los primeros metros eran claramente visibles, mostrando un túnel que se adentraba en la oscuridad con una pendiente suave pero constante hacia abajo. Las paredes parecían haber sido pulidas por el agua durante milenios, creando superficies lisas que reflejaban la luz de manera casi espectacular. «Es hermosa», susurró, y su voz se perdió en las profundidades con un eco extraño que parecía durar más tiempo del que debería. David revisó una vez más el equipo de cada persona. Linternas frontales, linternas de mano de respaldo, silbatos de emergencia, cuerdas, agua y el GPS que había configurado para marcar waypoints cada ciertos metros. «Recuerden las reglas», dijo con su voz más seria. «Nadie se separa del grupo. Si alguien se siente mal o incómodo, lo decimos inmediatamente. Y si yo digo que salimos, salimos sin discutir». Pablo ajustó su botiquín y echó un vistazo al reloj. «Son las 2:47 de la tarde. Si vamos a estar 4 horas adentro, deberíamos salir antes de las 7. Con el atardecer temprano de marzo, necesitamos luz natural para el camino de regreso». Era una precaución sensata que todos aprobaron, aunque secretamente varios esperaban que la exploración se extendiera un poco más si encontraban algo realmente interesante. Carmen tomó la última fotografía del grupo en la superficie con la entrada de la cueva como fondo. En esa imagen, que sería analizada minuciosamente años después, se puede ver claramente la expresión de cada uno de ellos. Elena radiante de emoción, David serio pero confiado, Miguel con una sonrisa ligeramente forzada, Ana con una expresión pensativa, Pablo protector como siempre, Javier con una mirada casi mística y Carmen misma reflejada en una superficie rocosa, concentrada en capturar el momento perfecto. El primer paso hacia el interior fue de Elena, seguida inmediatamente por David. El resto los siguió en una fila india informal, con Pablo cerrando la marcha como había acordado por seguridad. Los primeros metros fueron tranquilos, casi decepcionantes después de toda la expectativa. El túnel era amplio, cómodo para caminar, y las formaciones rocosas, aunque bellas, no parecían particularmente únicas, pero a medida que se adentraban, comenzaron a notar peculiaridades. El eco de sus voces se comportaba de manera extraña, no solo prolongándose más de lo esperado, sino también alterando sutilmente el tono. Las palabras regresaban a ellos ligeramente distorsionadas, como si fueran pronunciadas por otras personas. Miguel, que había estado comentando sobre las formaciones de calcita,
se detuvo de pronto. ¿Escucharon eso?, preguntó. Mi voz sonó diferente. Ana, con su formación en psicología, ofreció una explicación racional. Es el efecto acústico de la caverna. Las ondas sonoras rebotan de maneras complejas en estas superficies irregulares. Es completamente normal. Pero su explicación no logró eliminar completamente la sensación de incomodidad que comenzaba a instalarse en el grupo. A los 15 minutos de caminar, llegaron a la primera bifurcación. David consultó su mapa improvisado, basado en las descripciones que había encontrado online y en foros de espeleología. Según la información que tenía, el túnel de la izquierda llevaba a una serie de cámaras pequeñas con formaciones de estalactitas, mientras que el de la derecha se adentraba más profundamente hacia lo que algunos describían como la cámara principal, un espacio amplio donde supuestamente se podían ver las formaciones más impresionantes. Vamos por la derecha, decidió Elena sin dudarlo. Si vinimos hasta aquí, vamos a ver lo mejor que tiene para ofrecer. David marcó la bifurcación en su GPS y tomó una fotografía del punto de referencia con su teléfono. Era una precaución que resultaría crucial más tarde, aunque en ese momento simplemente parecía parte de su meticulosidad habitual. El túnel hacia la derecha comenzó a descender más pronunciadamente. Las paredes se fueron estrechando gradualmente y la temperatura, que ya era fresca en la superficie, comenzó a descender notablemente. Javier comentó que se sentía como si estuvieran entrando al útero de la montaña, una frase que hizo reír a Miguel, pero que generó una expresión incómoda en el rostro de Ana. 45 minutos después de entrar a la cueva, llegaron a lo que claramente era la cámara principal. Era un espacio circular de aproximadamente 20 metros de diámetro, con un techo abovedado que se perdía en las sombras más allá del alcance de sus linternas. Las formaciones de calcita creaban verdaderas esculturas naturales, con estalactitas que colgaban como dedos pétreos y estalagmitas que se alzaban desde el suelo como torres en construcción desde hacía milenios. «Esto es increíble», susurró Carmen, comenzando inmediatamente a tomar fotografías desde todos los ángulos posibles. El flash de su cámara iluminaba momentáneamente rincones ocultos, revelando formaciones aún más espectaculares. Miguel sacó su cuaderno y comenzó a hacer bocetos rápidos, tratando de capturar la majestuosidad del lugar con líneas simples pero expresivas. Elena se acercó a una formación particularmente llamativa en el centro de la cámara. Era una estalagmita de aproximadamente 2 metros de altura, con una forma extrañamente simétrica, como si hubiera sido esculpida intencionalmente. Su superficie tenía un brillo diferente al resto, más reflectante, casi como si estuviera húmeda permanentemente. «Vengan a ver esto», llamó a los demás. «Esta formación es diferente a todas las otras». Cuando el grupo se reunió alrededor de la estalagmita central, Javier fue el primero en notar algo extraño. «Hay símbolos», dijo, dirigiendo su linterna hacia la base de la formación. Efectivamente, apenas perceptibles bajo la capa mineral, se podían distinguir lo que parecían ser marcas talladas en la roca. No eran naturales, tenían la regularidad imperfecta de la intervención humana. David se acercó para examinar más detenidamente los símbolos. Su formación en ingeniería lo había familiarizado con diferentes tipos de marcas y señales, pero éstas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran una mezcla de líneas curvas y rectas que formaban patrones repetitivos, como si fueran algún tipo de escritura primitiva o sistema de notación. «Podrían ser marcas de antiguos pobladores de la zona», sugirió Ana. «Los astures tenían sus propios sistemas de escritura antes de la llegada de los romanos». Era una explicación plausible que tranquilizó temporalmente al grupo. Pero Pablo,
que había estado examinando el suelo alrededor de la estalagmita, notó algo más inquietante. «Hay restos de cera», anunció, señalando pequeños residuos blanquecinos dispersos en un círculo perfecto alrededor de la formación central. «Alguien ha estado aquí recientemente. Alguien encendió velas en este lugar». La temperatura de la cámara parecía descender varios grados con esta revelación. Si alguien más había estado allí recientemente, ¿dónde estaba? ¿Cómo habían salido sin que ellos los vieran en el único túnel de acceso? Miguel, tratando de aliviar la tensión, bromeó sobre cultos secretos de espeleólogos, pero su risa sonó forzada en el eco extraño de la cámara. Carmen continuó fotografiando todo, incluyendo los restos de cera y los símbolos, con una intensidad casi obsesiva. A través de su lente, notó algo que los demás habían pasado por alto. «Chicos», dijo con una voz extrañamente tensa, «miren hacia arriba». Dirigieron sus linternas hacia el techo de la cámara, y lo que vieron los dejó sin palabras. Colgando de las estalactitas había objetos que claramente no pertenecían allí. Trozos de tela, pequeños objetos metálicos, y lo que parecían ser amuletos o talismanes atados con cuerdas que colgaban como decoraciones macabras. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cueva. «¿Quién pone cosas así en un lugar como este?», preguntó, pero nadie tenía una respuesta satisfactoria. Los objetos parecían haber estado allí durante mucho tiempo, pero no el tiempo suficiente como para estar cubiertos de formaciones minerales, como debería esperarse en una cueva activa. David consultó su GPS y se alarmó al descubrir que el dispositivo no lograba obtener señal satelital. Había esperado que esto sucediera una vez que estuvieran suficientemente adentro, pero la completa ausencia de señal lo inquietaba más de lo que había anticipado. «Deberíamos marcar nuestro tiempo aquí», sugirió, tratando de mantener la calma. «Llevamos casi una hora adentro». Pero cuando Pablo revisó su reloj, descubrió algo perturbador. Según su cronómetro, habían estado en la cueva durante 3 horas y 27 minutos. Era imposible. Habían estado caminando durante 45 minutos hasta llegar a la cámara, y habían estado explorándola durante no más de 15 minutos adicionales. Los demás revisaron sus relojes y teléfonos, y todos mostraban tiempos similares, pero inconsistentes entre sí. Los dispositivos electrónicos pueden volverse locos en ciertas condiciones geológicas, explicó Elena, aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre. Las formaciones minerales pueden crear campos magnéticos que interfieren con los mecanismos internos. Era una explicación técnicamente posible, pero no explicaba por qué todos los dispositivos mostraban tiempos diferentes, pero consistentemente más tardíos. Ana comenzó a sentir una presión extraña en la cabeza, como si la altitud hubiera cambiado súbitamente. «¿Alguien más se siente mareado?», preguntó. Varios asintieron. Javier mencionó que sentía como si el aire fuera más pesado, mientras que Carmen se quejó de una sensación de déjà vu constante, como si hubiera estado en ese lugar antes, aunque sabía con certeza que era su primera vez. Miguel, que había estado trabajando intensamente en sus bocetos, se detuvo abruptamente y miró su cuaderno con confusión. Las páginas que acababa de llenar con dibujos de las formaciones rocosas estaban completamente en blanco. «Esto es imposible», murmuró, pasando las hojas una y otra vez. «Acabo de dibujar aquí, ustedes me vieron dibujar». Pero el cuaderno no mostraba rastro alguno de su trabajo. Carmen revisó su cámara y descubrió que las últimas 20 fotografías que recordaba haber tomado no estaban en la memoria de la tarjeta. La cámara mostraba que la última foto había sido tomada en la entrada de la cueva, aunque ella recordaba claramente haber fotografiado las formaciones, los símbolos y los objetos colgantes.
Algo está muy mal aquí, dijo, con una voz que comenzaba a mostrar pánico. David tomó la decisión de líder que todos esperaban. Nos vamos ahora mismo, declaró con autoridad. Algo no está funcionando correctamente, ya sea con nuestros equipos o con nosotros mismos. La seguridad es la prioridad. Nadie discutió su decisión, aunque Elena miró con tristeza las formaciones que sentía que apenas había comenzado a explorar. Comenzaron a caminar hacia la salida, siguiendo el mismo túnel por el que habían llegado. Pero después de lo que debería haber sido un recorrido de 15 minutos, se encontraron de vuelta en la cámara principal. Era como si hubieran caminado en círculo, aunque estaban seguros de haber seguido el túnel recto que los había traído allí. «Esto no puede estar pasando», murmuró Pablo, revisando su brújula, que giraba erráticamente sin encontrar el norte magnético. David intentó seguir los waypoints que había marcado en su GPS, pero el dispositivo mostraba su ubicación como posición desconocida, y los puntos de referencia habían desaparecido de la memoria. Intentaron salir 5 veces más, siempre con el mismo resultado. Regresaban a la cámara principal sin importar qué túnel tomaran o cuán cuidadosamente trataran de seguir sus pasos. La sensación de pánico comenzó a instalarse en el grupo de manera tangible. Ana, con su formación en psicología, intentó mantener a todos calmados, explicando posibles fenómenos de desorientación en espacios cerrados, pero sus propias manos temblaban mientras hablaba. Durante el 6º intento de salida, algo cambió. Miguel, que iba en segunda posición detrás de David, simplemente se detuvo en medio del túnel. Cuando David volteó para preguntarle qué pasaba, encontró a Miguel con una expresión completamente vacía, mirando hacia adelante sin enfocar realmente nada. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó tocando su hombro. Miguel parpadeó como si despertara y sonrió con normalidad. «Disculpen, me quedé pensando en algo. ¿Vamos?». Pero algo había cambiado fundamentalmente en Miguel. Sus bromas habían desaparecido completamente y parecía moverse con una familiaridad extraña por los túneles, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigían. Cuando David le preguntó sobre esto, Miguel lo miró con confusión genuina. «¿De qué hablas? Es la primera vez que estamos aquí, ¿no?». Carmen notó que su cámara había comenzado a funcionar nuevamente, y cuando revisó las fotografías, encontró imágenes que no recordaba haber tomado. Eran fotos de túneles que no habían explorado, de formaciones rocosas que no había visto, y lo más perturbador, fotografías de sus propios compañeros en poses y expresiones que no recordaba haber capturado. En una de las imágenes, Elena aparecía con las manos presionadas contra una pared rocosa, con una expresión de éxtasis casi religioso que jamás había mostrado en superficie. Gradualmente, los demás comenzaron a mostrar comportamientos similares. Ana dejó de analizar psicológicamente la situación y comenzó a hablar con una calma antinatural sobre la belleza del lugar y la paz que se siente aquí. Pablo guardó su botiquín y dejó de preocuparse por la seguridad del grupo, caminando con una sonrisa serena que no encajaba con la situación. Javier se mantenía constantemente tocando las paredes rocosas, murmurando frases sobre conexión con la tierra que iban más allá de su espiritualidad habitual. Solo David y Elena mantuvieron su conciencia completa de lo que estaba sucediendo, y la experiencia de ver a sus amigos transformarse gradualmente en versiones extrañas de sí mismos fue más aterrorizante que cualquier peligro físico que hubieran podido imaginar. Elena se aferró al brazo de David, susurrando urgentemente: «Algo está tomando control de ellos. Tenemos que salir de aquí antes de que nos pase a nosotros también». David intentó mantener al grupo unido mientras buscaba desesperadamente una salida.
pero los otros parecían cada vez menos interesados en abandonar la cueva. Miguel comenzó a dibujar nuevamente en su cuaderno, pero los dibujos que creaba ahora eran símbolos idénticos a los que habían encontrado en la estalagmita central. Cuando David le preguntó sobre esto, Miguel lo miró con ojos vidriosos y dijo: «Son hermosos, ¿verdad? Siempre han estado aquí. Siempre hemos sabido cómo hacerlos». La situación alcanzó un punto crítico cuando Ana comenzó a dirigirse hacia uno de los túneles laterales que no habían explorado, y cuando David trató de detenerla, ella se volvió hacia él con una expresión completamente ajena. «¿Por qué quieres irte?», preguntó con una voz que sonaba como la suya, pero con una entonación completamente diferente. «Este es nuestro lugar. Aquí es donde pertenecemos». Elena y David se encontraron solos, con sus recuerdos intactos, viendo cómo sus 5 amigos se comportaban como si siempre hubieran vivido en esa cueva, como si el mundo exterior fuera un concepto extraño y distante. Desesperados, tomaron la decisión de intentar forzar una salida, arrastrando físicamente a los otros si era necesario. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de los dos pudo explicar completamente. Durante lo que Elena describió más tarde como un momento de claridad absoluta, todos los túneles parecieron realinearse simultáneamente, como si la cueva hubiera estado jugando con ellos hasta ese momento. El camino hacia la salida se volvió súbitamente obvio y directo. Corrieron hacia la entrada, con Elena y David empujando literalmente a sus compañeros hacia la salida. Los 5 parecían confundidos y ligeramente resistentes, como si despertaran de un sueño profundo y no quisieran abandonar completamente ese estado onírico. Pero una vez que la luz natural de la tarde los tocó, todos parecieron volver a la normalidad instantáneamente. En la superficie, los 5 que habían estado ausentes no recordaban nada después de los primeros 15 minutos en la cueva. Según sus recuerdos, habían entrado, habían visto algunas formaciones bonitas, pero no particularmente impresionantes, y habían decidido salir después de una exploración breve y rutinaria. No tenían memoria de la cámara principal, de los símbolos, de los objetos colgantes, de los intentos fallidos de salida o de su comportamiento extraño. Elena y David intentaron refrescar sus memorias mostrándoles las fotografías de Carmen, pero descubrieron que la cámara solo contenía fotos de los primeros metros del túnel de entrada. Los bocetos de Miguel mostraban únicamente algunos trazos simples de las formaciones iniciales. Todos los dispositivos de tiempo mostraban que habían estado en la cueva durante exactamente 43 minutos, un tiempo perfectamente razonable para una exploración superficial. Durante el viaje de regreso a Madrid, Elena y David intentaron múltiples veces hacer que sus amigos recordaran lo que realmente había pasado en la cueva. Pero fue inútil. Los 5 mantenían una versión consistente, pero completamente diferente de los eventos, una versión en la que no había pasado nada extraordinario, no había habido nada misterioso, y la cueva había sido simplemente otra cueva turística más. 5 años después, en marzo de 2024, un equipo de espeleólogos profesionales que exploraba sistemáticamente las cuevas de la región encontró algo en la cueva de los susurros que cambió todo. En la cámara principal que Elena y David recordaban vívidamente, pero que supuestamente no existía según los mapas oficiales de la cueva, encontraron 7 objetos personales cuidadosamente dispuestos alrededor de la estalagmita central. Una cámara Canon con la correa grabada CL, las iniciales de Carmen López. Un cuaderno de bocetos con dibujos detallados de formaciones que no se encontraban en esa cueva, firmado con la característica rúbrica de Miguel.
un GPS Garmin configurado con waypoints que formaban un patrón específico, el mismo modelo que David había llevado. Una brújula de geólogo con las iniciales EB grabadas a mano. Un pequeño botiquín de primeros auxilios con medicamentos prescritos a nombre de Pablo Martín. Un cuaderno de notas con observaciones psicológicas sobre comportamiento grupal en espacios confinados, escrito con la letra meticulosa de Ana. Y un péndulo de cristal envuelto en una cadena de plata, el tipo de objeto que Javier siempre llevaba consigo. Los objetos estaban dispuestos en un círculo perfecto y alrededor de cada uno había restos de cera de velas, como si hubieran sido parte de algún ritual o ceremonia. Pero lo más perturbador era que todos los objetos mostraban signos de haber estado expuestos a los elementos de la cueva durante exactamente 5 años, con la acumulación mineral característica que se produce en ese período específico. Cuando los espeleólogos contactaron a las autoridades y éstas finalmente localizaron a los 7 turistas de 2019, la respuesta fue dividida. Miguel, Ana, Carmen, Pablo y Javier insistieron en que nunca habían perdido esos objetos, que los tenían en sus casas y que la cueva que describían los espeleólogos no se parecía en nada a la que ellos recordaban haber visitado. Cuando les mostraron fotografías de sus pertenencias encontradas en la cámara, se mostraron genuinamente confundidos y ligeramente molestos, insistiendo en que debía tratarse de objetos similares pertenecientes a otras personas. Pero Elena y David reconocieron inmediatamente cada objeto. Más que reconocerlos, recordaban el momento exacto en que cada uno de sus amigos los había usado por última vez en la cueva antes de que sus comportamientos cambiaran. Elena recordaba vívidamente cómo Carmen había dejado caer su cámara cuando comenzó a actuar de manera extraña. David podía visualizar perfectamente el momento en que su GPS había desaparecido de su mochila, aunque en su momento había asumido que se había caído en algún punto del túnel. La investigación oficial que siguió al descubrimiento fue breve y concluyente. Los objetos habían sido plantados por algún bromista que había conseguido información sobre el grupo de turistas y había decidido crear una broma elaborada años después. No había explicación para cómo alguien había conseguido objetos personales tan específicos, o cómo habían logrado que mostraran exactamente 5 años de exposición mineral, pero estas inconsistencias fueron catalogadas como detalles menores que no alteraban la conclusión general. Elena y David intentaron conseguir apoyo para una investigación más profunda, pero se encontraron solos en sus recuerdos. Sus propios amigos los veían como personas que habían desarrollado una obsesión poco saludable con una experiencia que, desde su perspectiva, había sido completamente mundana. Las familias de ambos comenzaron a sugerir que quizás necesitaban ayuda psicológica para superar lo que claramente era un trauma compartido o una fantasía elaborada. Pero Elena y David sabían lo que habían vivido. Sabían que sus amigos habían sido tocados por algo en esa cueva, algo que había tomado no solo sus recuerdos, sino también partes físicas de ellos mismos. Y sabían que 5 años después, esas partes seguían allí, esperando en la oscuridad de la cueva de los susurros. El caso fue archivado oficialmente como objetos perdidos recuperados, y la cueva fue sellada temporalmente para investigaciones de seguridad que nunca se completaron. Los mapas oficiales continúan mostrando que la cueva de los susurros tiene solo túneles superficiales y ninguna cámara principal. Los lugareños de la zona han vuelto a sus susurros cautelosos sobre el lugar, y los turistas ya no reciben recomendaciones para visitarla. Elena cambió su carrera de geología a psicología, especializándose en trastornos de memoria y experiencias traumáticas. David se convirtió en un investigador de fenómenos anómalos,
aunque nunca públicamente conectó su trabajo con su experiencia personal. Ambos mantienen contacto, unidos por la carga de ser los únicos que recuerdan completamente lo que realmente pasó en esas 4 horas que oficialmente nunca existieron. Hace 6 meses, Elena recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. El mensaje contenía solo una línea. Nosotros también recordamos. Adjunta. Había una fotografía tomada desde el interior de la cueva de los susurros, mostrando la cámara principal exactamente como Elena y David la recordaban. En la imagen se podían ver figuras humanas borrosas alrededor de la estalagmita central, pero era imposible determinar cuántas personas había o cuándo había sido tomada la fotografía. David recibió un mensaje similar 2 semanas después, pero su fotografía mostraba algo diferente. Los 7 objetos dispuestos en círculo, pero ahora había otros objetos junto a ellos. Mochilas, cámaras y pertenencias personales que claramente pertenecían a otras personas, otros grupos que aparentemente habían tenido experiencias similares en años anteriores o posteriores. Cuando intentaron rastrear el origen de los correos electrónicos, descubrieron que habían sido enviados desde dispositivos conectados a redes que no existían en ningún registro oficial. Los metadatos de las fotografías mostraban que habían sido tomadas desde coordenadas que correspondían exactamente al interior de la cueva de los susurros, pero en fechas que abarcaban los últimos 15 años. La pregunta que mantiene despiertos a Elena y David no es qué pasó en la cueva, sino qué sigue pasando. ¿Cuántas personas han bajado a esas profundidades y han salido con recuerdos alterados, dejando partes de sí mismos en la oscuridad sin siquiera saberlo? ¿Cuántos grupos de amigos han regresado a casa creyendo que vivieron una experiencia común y mundana, mientras que 1 o 2 de ellos cargan con el peso de recordar una realidad completamente diferente? Y la pregunta más aterrorizante de todas, si sus 5 amigos dejaron partes de sí mismos en esa cueva hace 5 años, ¿qué fue lo que regresó con ellos a la superficie? ¿Qué ha estado viviendo en sus cuerpos, participando en sus vidas, relacionándose con sus familias durante todo este tiempo? ¿Tú qué crees que realmente pasó en esas profundidades? ¿Fueron víctimas de un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O hay algo más antiguo y más consciente habitando en la cueva de los susurros? Si alguna vez te encuentras cerca de Covadonga y escuchas susurros sobre una cueva que cambia a las personas, tal vez sea mejor escuchar esos susurros como advertencias. La cueva de los susurros sigue ahí, esperando. Y según Elena y David, sigue coleccionando recuerdos, objetos y partes de las almas de quienes se aventuran demasiado profundamente en sus entrañas. Si decides visitarla, recuerda contar cuidadosamente a tus compañeros antes de entrar. Y asegúrate de que el mismo número de personas realmente salga contigo. Y si eres uno de los afortunados que sale con todos sus recuerdos intactos, tal vez seas tú quien deba cargar con la responsabilidad de recordar por todos los demás. Porque alguien tiene que mantener viva la verdad de lo que realmente pasó en la oscuridad. Si esta historia te ha hecho cuestionar qué otros misterios se ocultan en las profundidades de nuestro mundo, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque hay muchas más verdades enterradas, esperando ser desenterradas. Y tal vez, solo tal vez, entre todos podamos armar las piezas de realidades que otros prefieren mantener en silencio.